Muy buen día, mi nombre es Isaí Abisaí Otapia Morales, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estoy cursando el módulo 606, Seminario de Investigación 1, Planeación Educativa, a cargo de la licenciada Dulce María Velasco Hernández. Es examen extraordinario, corto, del periodo 2024-2, del grupo EA91, con fecha de presentación el 27 de junio de 2024. Pues primero vamos a estar revisando en esta exposición los conceptos y los componentes de la planificación educativa. Vamos a estar viendo aquellos que son clave y su importancia en la enseñanza. También vamos a estar viendo todo esto a través de las ideas de Gagné de 1978 y del Bosque sin fecha, y vamos a aprender cómo se organiza y anticipan las actividades educativas de una manera sistemática para reflejar un conocimiento pedagógico y una actitud ética profesional de parte del docente. Y vamos a ver cómo una planificación efectiva puede transformar la práctica docente y mejorar la calidad del aprendizaje. Bueno, pues para empezar vamos a definir un poquito lo que es la planeación educativa. Según Del Bosque, es una actividad profesional fundamental que permite valorar y transformar la práctica docente. Es decir, es algo que se tiene que hacer constantemente para realmente mejorar cada día el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no solamente implica la organización y la anticipación de las actividades, por su nombre planificación se entiende esto, sino que también es una reflexión profunda sobre el conocimiento disciplinario de lo que se va a estar enseñando, del conocimiento pedagógico y del conocimiento psicológico que posee el docente o el que está planificando en este momento. Además, esta planificación educativa debe de reflejar esta actitud ética, siempre alineado a la ética profesional, promoviendo un enfoque consciente y deliberado en la enseñanza. Muy bien, el proceso general para la construcción de una planificación educativa, pues comienza con la reflexión individual o la reflexión que puede tener tal vez un equipo sobre las experiencias educativas que se han tenido previamente y se va a analizar su efectividad. Una vez se ha analizado, pues se van a evaluar estas experiencias para identificar las áreas de mejora o las oportunidades de crecimiento, y este proceso pues es esencial para fortalecer las prácticas educativas. Posteriormente viene la planificación anticipada de las estrategias, de las actividades y los recursos que van a asegurar una coherencia entre los objetivos planteados y las acciones educativas que se estará llevando en el aula, creando un marco estructurado pues, para la enseñanza efectiva. Los componentes básicos de una planeación educativa incluyen los propósitos y objetivos, los contenidos, los métodos y estrategias y la evaluación. Los objetivos guían el proceso de enseñanza-aprendizaje y deben de estar alineados con las políticas nacionales e institucionales, es decir, el plan curricular o el plan de estudios que esté vigente en ese momento, así como el institucional, si es público, depende de la secretaría, y si es privado, depende de la institución, o si es autónomo del mismo caso, en el mismo caso. La selección de estos contenidos adecuados es crucial para poder responder a las necesidades educativas de los estudiantes. Además, la elección de estos métodos y estrategias de enseñanza deben de asegurar un aprendizaje efectivo y significativo. Posteriormente, la evaluación debe hacerse pues, de una manera inicial, como formativa y sumativa, y es fundamental para poder monitorear el ajuste que se debe de hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno de manera continua. ¿Cuál es su utilidad para la psicología educativa? Bueno, pues tiene una gran utilidad porque ayuda a estructurar este proceso que mencionábamos anteriormente de enseñanza-aprendizaje de una manera sistemática y reflexiva. Esto proporciona una guía clara para que los docentes puedan ejecutar el proyecto o que se tiene que lograr, o los objetivos que se deben de alcanzar. Esto va a permitir facilitar la identificación de las necesidades educativas y el diseño de intervenciones efectivas, adaptando la enseñanza a las características de los estudiantes, así como su contexto. Además, permite la evaluación continua y el ajuste de estas prácticas, promoviendo este proceso de mejora continua de la práctica docente. Ahora, ¿cuáles son algunos puntos importantes a considerar a la hora de planificar? Bueno, pues vamos
Es importante tener claro la diferencia entre información y conocimiento. La información se refiere a los datos y hechos, mientras que el conocimiento es una estructura activa y significativa que integra y da sentido a esta información. Según Gagne y Briggs en 1978, el conocimiento se construye a través de procesos de aprendizaje activo que involucran la integración de nueva información con conocimientos previos, facilitando así un aprendizaje más profundo y significativo, ¿no? Entonces, el docente tiene que tener claro, o al momento de planificar se debe tener clara esta diferencia. No basta con dar información, se debe lograr que esa información se transforme en un conocimiento, y para ello pues se debe de estar integrando a través de los conocimientos previos, que bueno, eso tiene que ver mucho con el constructivismo. Bueno, el aprendizaje de la información es algo que también se debe de tener en cuenta, y pues puede darse también a través de diferentes formas. Por ejemplo, el aprendizaje de etiquetas, que implica la asociación simple entre términos y conceptos, que es crucial para la adquisición de vocabulario. Esto es muy, muy importante. Es lo básico, lo primero, algo que se debe tener muy en cuenta. El aprendizaje de hechos aislados también se centra en la memorización de datos específicos, y esto es útil pues para datos y fechas importantes, ¿no? Entonces se tiene que entender, hay un aprendizaje de etiquetas, que es estos términos y conceptos, un aprendizaje que es de hechos aislados, que sirve para memorizar estos datos, fechas de cumpleaños y todo esto, fechas históricas, y finalmente pues también está el aprendizaje de cuerpos de conocimiento, que es al que se logra finalmente, y pues esto es una integración de la información en un todo coherente y significativo que facilita un entendimiento profundo de una temática, sea cual sea. ¿No? Este es el aprendizaje al que se espera llegar después de que se han tenido los aprendizajes previos, y básicamente esto es lo que nosotros conocemos como el aprendizaje de un conocimiento o una disciplina como tal. Bueno, también se debe de tomar en cuenta el aprendizaje de las actitudes. Las actitudes son las predisposiciones a actuar de cierta manera ante situaciones específicas, y pues pueden ser influenciadas, o más bien son influenciadas por lo que se cree y por las emociones que se sienten en ese momento. El proceso de aprendizaje de actitudes implica la observación de los comportamientos, o estas actitudes se aprenden primeramente observando, ¿sí? Y también la influencia de modelos a seguir, ese es el modelado, quien está alrededor, pues eso modela las actitudes, los padres modelan las actitudes de los niños, hay este modelado entre pares también, y el refuerzo y la retroalimentación. Entonces, si hay refuerzo y retroalimentación a una actitud, pues seguramente se va a repetir también. Entonces, este es un proceso continuo donde nuestras experiencias y el entorno sociocultural en el que nos movemos, o se mueve el niño, juega un papel crucial en la formación de estas actitudes. Muy bien, también se debe tener en cuenta el aprendizaje de las destrezas motoras. Las destrezas motoras se caracterizan por la precisión, por la velocidad de ejecución de algo, por la coordinación y por la capacidad de realizar movimientos con control y eficiencia, ¿no? Básicamente todo lo que es el movimiento en todos los sentidos de manera adecuada. El proceso de aprendizaje de estas destrezas requiere una práctica prolongada, es decir, se logra a través de la práctica, la retroalimentación constante, que es algo que se debe de estar haciendo para asegurar que se está haciendo correctamente y que se va mejorando, y el establecimiento de normas de desempeño, es decir, se debe de especificar cómo se va a hacer y qué se va a hacer para que se pueda ejecutar cada vez más de una mejor manera. Esos elementos pues son esenciales para el dominio de las habilidades motoras, permitiendo la ejecución de movimientos con mayor precisión y mayor eficiencia. Entonces, entre un niño más practique cierto movimiento, más lo va a lograr. Y se puede ver un ejemplo claro cuando un niño aprende algún deporte o cuando algún niño aprende algún instrumento musical en este sentido, ¿no? Bueno, cabe mencionar que también en los idiomas. Bueno, pasos para definir los objetivos de la planeación. Bueno, definir los objetivos educativos claros y específicos es crucial en la planeación educativa, ya que esto va a regir toda la planeación en adelante. Primero, se deben identificar las necesidades educativas en el contexto y las características de los estudiantes. Si no se toma en cuenta estas necesidades, entonces la planificación muy seguramente va a estar fuera de contexto y no va a ser muy útil para los aprendientes o para los estudiantes. Y esto muchas veces ha pasado cuando no se ha realizado una planificación adecuada, especialmente cuando se crean algunos planes de estudio estandarizados, que, bueno, podemos ver el ejemplo del plan 2011, ¿no? Bueno, luego, pues, los objetivos
deben de definirse de manera clara y de manera específica. No pueden quedar a la deriva, tienen que ser muy, muy específicos y tienen que estar alineados a las políticas nacionales, es decir, los planes de estudios generales o la normatividad de los artículos que rigen, por ejemplo, la educación, ¿sí? En general, como la Ley General de Educación, y institucionales, como se mencionó anteriormente, para asegurar esta coherencia y relevancia y pues que puedan cumplir sus objetivos planteados, ¿no? Este proceso pues va a permitir orientar las acciones educativas para asegurar que estos objetivos sean alcanzables y que puedan ser evaluables. Entonces, después de esto, pues ya comienza el proceso de planificación. La presión de los objetivos es fundamental para la efectividad de esta planificación. Los objetivos deben de ser claros, deben ser medibles, deben ser alcanzables, lo que va a facilitar la evaluación y el ajuste del proceso educativo. La especificidad en los objetivos pues va a permitir orientar mejor las acciones educativas y asegurar que sean alcanzables y evaluables y pues que esto pueda ser algo funcional, ¿no? Y de provecho. Según Gagne y Briggs en el 78, señalan que la claridad de la especificidad de los objetivos educativos son esenciales para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, la preparación de los enunciados de los objetivos de la enseñanza. Pues esto implica seguir directrices claras, es decir, ser específicos, ser claros, asegurar que los objetivos sean medibles, relevantes a las necesidades educativas. Estos deben de redactarse de una manera muy, muy clara y pues esta preparación debe ser cuidadosa y debe asegurar que los objetivos son comprensibles, alcanzables a los estudiantes y pues así se pueda facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El empleo de los objetivos para la planificación de la enseñanza. Los objetivos educativos sirven como base pues para diseñar el contenido de las enseñanzas, las actividades de aprendizaje y los métodos de evaluación. Gagne y Briggs señalan que los objetivos y las pruebas derivadas de estas deben de presentarse en términos claros y sencillos. ¿Por qué? Pues utilizar los objetivos de manera efectiva en la planificación de la enseñanza va a asegurar que todas las actividades educativas estén alineadas y orientadas al logro de estos objetivos. Y en conclusión, la planeación educativa, según Gagne y Briggs en el 78, es un proceso integral que implica la definición de objetivos claros, el diseño de actividades de aprendizaje efectivas y la evaluación constante para asegurar el logro de objetivos educativos. La comprensión y aplicación de esos principios pues, es fundamental para mejorar la calidad de la educación y el desarrollo de los estudiantes. Al seguir una planeación sistemática, pues los docentes pueden crear un entorno de aprendizaje más efectivo y significativo para sus estudiantes. Y bueno, esas son algunas de las referencias que utilicé para esta presentación. De antemano les agradezco su tiempo prestado.